sin levantarme la mano porque sé que no lo van a hacer. ¿Cuántos de ustedes le han dicho al Señor, Señor, estoy cometiendo un pecado? Y cuando cometen el pecado, le piden perdón a Dios y le prometen a Dios, Señor, no vuelvo a cometer ese pecado. Y como al mes, a los 2, a los 3 meses, usted cae en ese pecado. Si usted no le ha pasado, bendecido o bendecida es. Pero todos hemos pasado por ese proceso. De hecho, he visto personas que han dicho que tienen 20, 25, 30 años con pecados acariciados. ¿Saben cuáles son los pecados acariciados? ¿Y por qué le dicen pecados acariciados si la Biblia no dice eso? Es que usted lo trata como con más cariño. Él lo acaricia. Es como que usted lo lleva ahí en el corazón, como que le gusta, Y el asunto del pecado acariciado es que usted se adapta a una vida cristiana viviendo con él. Y llega un momento que ese pecado acariciado forma parte tanto de su vida que es difícil usted salir de él. Y usted ve mucha gente hasta con lágrimas llorando. Y otros se van, esos son los que permanecen, otros se van al mundo porque se sienten decepcionados. Dicen, yo no voy a seguir fallando al Señor de esa manera. No, yo me voy de la iglesia. Ahora bien, ¿hay solución para ese problema, hermano? ¿Hay solución para vencer el pecado? Amén. Sí, hay solución. El asunto del pecado acariciado en nosotros es el siguiente. Hay mucha gente que dice, el mundo allá fue de malo. Entonces debe decirle que no es malo. Y te va a decir, pero usted está diciendo una herejía. Los placeres del mundo no son malos. Si fueran malos, ninguna gente del mundo lo viviera. Los deseos de la carne no son malos, son placenteros. Ahora te llevan totalmente a la perdición. Porque Pablo dice que los deseos de la carne van en contra del espíritu. La gente se place haciendo fornicación, haciendo adulterio, viviendo el sexo libre. Entonces la gente lo disfruta y le gusta. Y por eso lo repite, porque le gusta. Si no le gustara, no lo repitiera. Pero dice el sabio Salomón que hay caminos que al hombre le parecen derechos y su fin en qué. Entonces vamos a descubrir cuál es, si hoy en esta noche tú te sientes que tú estás en esa guarda de que tú luchas y tú dices, pero tengo una semana de oración en la cotilla, tengo 3 ayunos y ahí que yo me rápido caigo en pecado. ¿Qué pasa? ¿Dónde estamos fallando? Que yo no puedo vivir una vida de victoria constantemente sobre el pecado. Hoy esta noche lo vamos a descubrir. ¿Dónde radica la victoria? Lo primero, vamos a dividir el tema de hoy en 1 y mañana vamos a tocar el tema 2. El estudio de la Biblia, el poder que me hace como vencedor. ¿Qué es lo que me hace vencedor a mí? La palabra de Dios. Ahora, ¿usted cree que ese librito tiene poder? Amén. Literalmente tiene poder. Amén. Tiene una combinación. Tiene poder porque yo digo que el Espíritu que le inspiró y escribió a los profetas, ese poder mora en mí. De hecho, hay gente que usa este libro, la Biblia, para hacer hechicería. Y habla los salmos. Pero está dominada por qué? Por el enemigo. El poder para vencer, ¿cuál es? La Biblia. En Mateo 4 y en Lucas capítulo 4, ¿cómo Jesús venció al diablo? Con la palabra. Dos puntos fundamentales que vamos a desarrollar ahora.
griegos entendían que el ser humano es espiritual y también físico. Pero al correr de los años, en el desarrollo de la psicología y de la sociología, ya la Biblia lo había dicho, se ha entendido que el hombre tiene necesidades emocionales, sentimentales y también inteligencia emocional. Son necesidades que el hombre la tiene y que también necesita satisfacerla. Entonces, lo único que llena esas necesidades es la palabra de quién? De Dios. Es la única. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es un punto importante para nosotros vencer. ¿Por qué? Porque nosotros somos pecadores. Y el único que puede satisfacer las necesidades del hombre es Dios. Nadie. Hermano, usted ve mucha gente con mucho dinero, con mucha riqueza, con mucha comodidad y tienen un vacío. De hecho, hay estudios científicos que dicen que la gente más famosa y que mejor en posición están son las que se están quitando la vida. ¿Por qué? Porque las cosas materiales no llenan la satisfacción del alma. Lo que llena el corazón del hombre es la palabra de Dios. El que le da sentido a la vida es Dios. El que le da motivo para seguir hacia adelante al ser humano es Dios. Solamente Dios en Cristo Jesús. Y número 2, ese poder como arma contra el pecado. ¿Cómo usted contrarresta el pecado y usted un vencedor en la palabra de Dios? Vamos a hacerlo práctico. Usted viene una persona y me dice a mí, mira, yo tengo un negocio donde tú te vas a ganar 100,000 pesos al año. Y yo sé que esa mercancía no es lícita, es ilegal. ¿Cómo yo contrarresto esa tentación con la palabra de Dios? Con la palabra de Dios digo, yo no puedo hacer ese negocio porque la palabra de Dios dice no robarás. Ve cómo en esa tentación la palabra juega un papel para yo vencer. Y si usted se da cuenta, Jesucristo hizo lo mismo con la palabra. Todas las tentaciones que Jesucristo venció, la hizo basada en la palabra de Dios. Amén. Y así mismo nosotros también tenemos que hacerlo, basado en que en la palabra de Dios. Y también decir, y si Jesucristo tuviese mi lugar, ¿qué decisión tomaría? Pero nosotros no, nosotros entonces empezamos a pensar en nosotros mismos. Oye, pero 100,000 pesos, nadie lo va a saber, y yo debo la casa, tengo que pagar los estudios escolares, tengo que pagar el colegio que está atrasado. Empiezo, en la tentación empieza yo a maquinar. Y cuando usted empieza a maquinar en la mente, ya usted presa fácil, ¿verdad? Muy difícil que salga de ahí. Si empieza a cavilar, por eso fue que Elías le dijo al pueblo, ¿hasta cuándo usted va a estar entre dos aguas? O están con Jehová o están con Baal. Y hubo uno que venció, que ustedes lo han visto mucho, los jóvenes, José. José huyó de la tentación, pero dijo, ¿cómo podría yo pecar un pecado tan grande contra mi Dios? Ahí, ¿usted sabe qué mandamiento buscó José ahí? El 7º mandamiento, no adulterio. Para satisfacer las necesidades del alma, cuánta depresión, cuánta ansiedad tiene la humanidad hoy, y eso está incluyendo la iglesia hoy en día. Solamente la palabra de Dios puede suplir las necesidades esenciales del alma. Mi hermano, todo el que tiene un tiempo en la iglesia adventista del 7º día, era difícil usted encontrar que un joven o una persona adulta se quite la vida. Y ya en nuestro medio hay personas que se han quitado la vida. Hay muchos dentro de nuestra iglesia que están sufriendo de depresión, de ataques de ansiedad.
Y usted puede decir, bueno, pero eso puede pasar a cualquiera, sí, pero no en tantas cantidades. Y es porque no le estamos dando el lugar, hermano, a la palabra de Dios. Yo no le estoy diciendo a usted que si usted tiene un trastorno de personalidad que le han diagnosticado o congénito, usted lo adquiere, usted no vaya a un psiquiatra, no vaya a un psicólogo, no estoy diciendo eso. Pero hay muchas cosas, hermano, que nosotros podemos vencer a través de la palabra de Dios. Devoción personal. Eso es algo que todo cristiano tiene que tener. ¿En qué consiste la devoción personal? Un encuentro con Dios toda la madrugada, toda la mañana. Ese encuentro con Dios es innegociable. Donde usted estudia la Biblia, si usted que hace su año bíblico lo hace. Hay muchos que hacen el año bíblico junto con los escritos del Espíritu de Profecía. Hay una aplicación para eso. Hay otros que hacen leen lo devocional, lo de jóvenes leen su devocional de jóvenes, lo de adultos lo leen. Hay muchas formas de usted encontrarse con Dios, pero como explicamos en un tema anterior, ese encuentro, esa programación que usted tiene es innegociable. Usted no puede salir de su casa sin su devoción personal, que es el estudio de la Biblia, orar a Dios, ponerse en la mano de Dios para empezar su trabajo. Eso es importante para poder vencer. Ahora usted me puede decir a mí, pero yo he hecho muchas veces mi devoción personal y ese mismo día yo caigo en pecado. ¿Dónde hubo el fallo? ¿Dónde hubo el fallo? Número 2, tener actitudes diferentes. Ahí quiero enfatizar algo. Si yo me levanté en la mañana, hice mi año bíblico, y como a las 11 de la mañana viene un pecado y yo caí en pecado, ¿qué pasó? ¿Qué falló ahí? El problema es, hermano, que el diablo no se vence con 5 minutos usted estudiando la Biblia, ni orando 10 minutos. El apóstol Pablo nos aconseja a nosotros velar y orar sin cesar. Y también tenemos que aprender a renunciar a los deseos carnales, que es un sacrificio, dice el apóstol Pablo. Dice el apóstol Pablo en Hebreo que Cristo condenó el pecado en la carne. Nosotros también tenemos que condenar el pecado en la carne. Sí, me gusta eso, porque yo sé que a Dios no le agrada. Cuando aprendamos a vivir para Dios, que todo lo que yo haga sea para agradarle a Dios, nosotros vamos a tener vida cristiana victoriosa. Algunas personas piensan que es una utopía vivir por la fe en nuestra realidad. Debemos recordar que vivir en todo momento con hambre y sed de la palabra debería ser el estilo de vida de la persona que es salva por la gracia mediante la fe. Es decir, ¿qué es un estilo de vida? Algo que ya forma parte de su vida. Usted lo hace. Dice que tener hambre y sed de la palabra de Dios tiene que ser un estilo de vida. ¿Por qué a veces nosotros, hermanos, no tenemos que dar a Dios el lugar que le corresponde? ¿Por qué a veces yo me paso 3 y 4 horas viendo un programa de televisión favorito y cuando tengo 10 minutos estudiando la Biblia, ya me da sueño? Recuerde que usted va a hacer lo que usted más alimenta. Si usted alimenta más la carne, te va a tratar por pecado, o si alimenta más la cosa del espíritu, usted va a ser más espiritual y va a ser un cristiano victorioso y poderoso. Entonces, dice, según los libros de Samuel, capítulo 1, versículo 30, dice que Dios honra a los que le honran. Dios no tiene favoritos, Dios no ama a todo igual, pero hay una bendición especial para aquellos que tienen a Dios en primer lugar. Jesucristo dijo: buscar primeramente el reino de Dios y todas las cosas vendrán como añadidas. ¿Es un tópico comer y beber? No, porque esta
esenciales para nuestra salud física. Y como luchamos casi todo el tiempo en busca de la satisfacción de esa necesidad, y así como usted busca dinero para comer, para su familia, así como usted busca bienestar, así debe de buscar lo que es la palabra de Dios. Desafío que Dios nos dice en esta noche: debemos aprender a vivir como apasionados por Cristo y estar dispuestos. Miren que hay dos condiciones ahí, ¿verdad? Tenemos que aprender a vivir. Usted tiene pasión por leer la Biblia, se siente emocionado que Dios le va a hablar a través de su palabra, se siente alegre usted, apasionado como estaban los discípulos, y están dispuestos a pagar diariamente el precio para mantener activa esa pasión. Es decir, no deje que el primer amor se le vaya. Mantenga esa pasión por la palabra de Dios. Mantenga ese fuego. Y usted va a ver que va a ser más y más. Porque eso es lo que dice nuestro Señor Jesucristo, que tenemos que aprender más diariamente de Él. Miren lo que dice el salmista en Salmo 41 y 2. ¿Cómo debe ser el deseo de nosotros con respecto a la palabra de Dios? Es esta: como el ciervo brama. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Brama por la corriente de las aguas, así clama por ti, Dios. El alma, mi alma quiere ser de quién? Del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Hermano, el salmista tenía sed ¿de quién? De Dios, del Dios vivo. Nosotros, ahora la pregunta sería: ¿cómo tenemos esa misma sed de Dios? Tenemos nosotros, estamos secos, nosotros queremos que esas aguas entren en nuestros corazones y tener ese ferviente amor por la palabra de Dios. Si no lo tenemos, tenemos que pedirlo. ¿Y cuándo me vendré y me presentaré delante de Dios? Miren, David era uno de los personajes bíblicos que más le gustaba estar en el templo. De hecho, David quería hacer el templo de Dios. Y Dios le dijo: no, tú no vas a construir mi casa, que la va a construir va a ser tu hijo Salomón. Y aún así, de sus ahorros personales, cuando ya estaba viejo, David le dijo a su hijo: mira, ahí está esta de mis bienes, ahí tienes para que tú construyas el templo. Cuando nosotros ponemos a Dios en primer lugar, miren, hermano, hay cosas que a veces nosotros hacemos como cristianos que están mal y creemos que Dios, porque guarda silencio, debe estar de acuerdo con eso. No es así. Hay cosas que nosotros hacemos que Dios detesta, que Dios no le agrada. Y aunque usted crea que Dios no se lo dice a usted, usted no lo siente. Ahí está la palabra de Dios. Cuando nosotros nos presentamos delante de Dios, yo no voy a la iglesia esta noche porque está lloviendo. Acá hay un aguacero, yo voy para la iglesia, no voy a. Pero cuando a mí me toca ir a trabajar mañana, puede caer un diluvio y yo me voy para mi trabajo. ¿Por qué? Porque si yo me voy a hacer trabajo, el empleador, yo me hago la pregunta: ¿quién es más importante, el empleador o Dios? Dios. Necesitamos la pasión de Cristo, ¿sí o no? Amén. Los discípulos, hermanos, dejaron todo. Pablo, de ser un gran maestro que podía ganarse la vida predicando de filosofía, se dedicó a hacer dieta para predicar el evangelio, porque ellos estaban apasionados, porque Dios, que para ellos era todo. Yo no estoy diciendo que usted deje su trabajo para que se dedique a la iglesia, no, yo no estoy diciendo eso, pero sobre toda la cosa, ponga en primer lugar. Y usted verá el cambio que va a haber en su vida.
Mira lo que dice Jeremías 15:16. Fueron halladas tus palabras y yo la comí. No fue que se comió el papiro. No. Esa palabra en hebreo quiere decir que él la asimiló. Él la tomó como un estilo de vida completo físicamente. Tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Jehová de qué? De los ejércitos. Entonces, ¿cuál es la actitud mía cuando yo estudio la Biblia? No aburrirme, sino con gozo, con alegría, y eso lo imparte el Espíritu Santo. 3 cuestiones que debemos prestar sumamente atención. Número 1, añadas tu palabra a la comida. ¿Cómo comemos la palabra de Dios todos los días? ¿Ustedes recuerdan que Jesucristo dijo, el que come mi carne y bebe mi sangre? Jesús no está hablando de eso que van a comer a él. El cuerpo de Cristo representaba el pan y el vino su sangre. Entonces hay simbología en la Biblia que Dios le ilustra para hacerse más empático con el ser humano. 2, fue allá tu palabra, en el nombre de tu palabra. 2, yo la comí. 3, tu palabra me fue por gozo y alegría de mi corazón. Como arma contra el pecado. ¿Queremos ser vencedores? Vamos a buscar las armas para estar en el pecado. El pecado, hermano, es terrible porque está en la sangre, está en nuestro cuerpo. De hecho, la Biblia dice que seremos transformados. Salmo 119, 9 y 11 dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Es una pregunta. ¿Con guardar qué? ¿Dónde? En el bolsillo, en la mano, cuando le llevo. ¿Dónde? Y él guardar el para no pecar. Entonces, si hay una de las armas para yo vencer el pecado, es que yo guarde la palabra de Dios en el corazón. Es que lo que yo lea y lo que yo estudie sea para yo guardarlo en el corazón. Si hay yo expuesta y estudio en la iglesia, que hay una mayoría de hermanos y hermanas que solamente saben de la Biblia por lo que escuchan aquí. ¿Ya me están escuchando lo que le estoy diciendo? No leen la Biblia en su casa y solamente se atienden a las programaciones de la iglesia. No voy a decir algo. El culto divino, semana de oración, todas las programaciones son buenas, pero el cristiano que se hace solamente depender de programaciones, más tarde que temprano se va de la iglesia. Usted tiene que tener su encuentro personal con Cristo. Usted tiene que estudiar su Biblia personal. La salvación es individual. Que lo que aquí se diga sea un complemento de lo que yo he estudiado. Porque hay gente, tanta gente por ahí engañando, tanta gente predicando. Yo fui una vez a la iglesia de Campana, que me invitó el pastor, porque se armó una perpera allá, que había unos hermanos que no creían en el Espíritu Santo. Y había un grupo de hermanos que creían en esa falsa doctrina. ¿Y por qué creían en esa falsa doctrina? Porque no estudian la palabra de Dios, porque eso es la palabra de Dios. Que el Espíritu Santo es una persona, que forma parte de la deidad. Pero ellos, hermano, fue un problema y gracias a Dios se resolvió. Pero mucha gente se ha engañado porque no están estudiando y guardando el corazón. ¿Qué ha pasado con el pecado? Miren, enemistad y separación de Dios. El pecado es iniquidad, antónimo 100% contra Dios. ¿Por qué a veces, hermano, nuestra vida es tan poca fructífera espiritualmente? Porque Dios ama el pecado, pero Dios odia el pecado. Cuando yo peco, ya sea por rebeldía, por voluntad propia, dice Isaías que yo me estoy separando de Dios, me estoy acercando al diablo. Porque Jesucristo enseñó que en el camino cristiano no hay neutro. Jesús dijo: el que conmigo no es, derrama.
O sirve al Dios de la riqueza, dijo Jesús, o me sirve a mí, al Dios de mi Padre. Entonces, cuando yo peco, ya sea por rebeldía inconscientemente, yo me estoy separando de Dios. Y si me separo de Dios, me estoy acercando al enemigo. Y ojo, no es que Dios lo va a dejar de amar porque usted pecó, Dios lo ama, pero Dios no puede cohabitar donde hay pecado. De hecho, el pecado es muerte. Dice la Biblia que el pecado es el enemigo de Dios, porque el autor del pecado es el diablo. De hecho, va a ser el último enemigo y ser destruido al final del milenio en Apocalipsis 20. Entonces, el pecado, cuando yo peco, traigo tristeza a mi corazón, me separo de Dios, entonces el diablo se burla de Dios. Y te dice, ¿dónde saca eso? Oh, el caso de Job. Dios puso a prueba a Job. Y debe decirle una cosa, Job no hizo quedar mal a Dios. Ahora la gran pregunta sería, si a mí me pasa mal, pues sería lo mismo. ¿Le quería yo mal a Dios? ¿Le caía yo mal a Dios? ¿O algo? Es para meditar. Entonces vamos a poner, ¿verdad? El pecado es evitar la separación de Dios. Cuando yo peco, ¿qué pasa? Me separo de Dios. 2. Incluirse de la vida de Dios. Es otro resultado del pecado. Cuando yo peco, yo quedo fuera del plan de Dios porque estoy en acto pecaminoso. Ahora bien, acto pecaminoso no es lo mismo que ser pecador. Lo voy a explicar. ¿Cómo usted se da cuenta que una mata de aguacate es buena? ¿Por la mata o por el aguacate? ¿Por el aguacate? ¿Y no por la mata? Ay, yo no sé. Por la mata que era el aguacate. La aguacate no se come y se madura. Entonces, cuando yo me pongo el aguacate, digo, esa mata da buen aguacate, pero la mata es mala. No es malo. Pero si el aguacate es bueno, es porque la mata es buena. Si la raíz es mala, los aguacates van a ser malos. Cuando yo adultero, cuando yo miento, cuando yo peco, el hecho de yo hacer el acto pecaminoso no es el pecado. El pecado es lo que yo consigo en mi mente. ¿Se recuerda cuando los escribas y fariseos entendían que adulterar era acostarse con una mujer? ¿Y qué dijo Jesucristo? Yo tengo un mandamiento nuevo, una nueva cosa, que no hay que vivir con esa persona solamente con mirar y codiciar en su corazón, ya usted pecó. ¿Qué está hablando de Cristo? Corazón. No está hablando de acto. Cuando yo cometo acto pecaminoso, ya yo me convertí en un pecador. Eso es el resultado de la separación de qué. Voy a poner otro ejemplo de la Biblia. Cuando Jacob y Esaú hicieron el plan con su mamá, cuando empezaron con un pecado, ¿verdad? ¿De dónde se consiguió primero el pecado? En la mente. En un plan en la mente, de la mano. Y lo ejecutó. ¿Cuántos frutos o actos de pecado hubo ahí? Hubo mentira, engaño. Es más, ahí pusieron hasta el nombre de Dios en ese plan. Número 3, permitir que el alma se paralice por la artimaña del diablo. Cuando usted cae en pecado, se paraliza todo. Ya usted no quiere participar en las cosas de la iglesia, me siento mal, se aparta de todas las cosas. Efecto del pecado, ser dominado por el poder seductor de Satanás. El apóstol Pablo dijo: usted es esclavo
de quien lo domina. Si el pecado me domina a mí, yo soy esclavo del pecado. Indiferencia, incredulidad de la enseñanza de la Biblia. Cuando ya usted está sumergido en ese pecado, ya usted no cree ya como en la Biblia como usted creía antes, ya usted está desanimado. Usa las bendiciones de Dios para glorificar al enemigo. ¿Cuántas veces he encontrado yo mucha gente que dice, pues yo estoy trabajando el sábado y Dios me está bendiciendo? Hay que saber la diferencia de bendiciones y la cosa que el enemigo pone. Porque si a mí me llega una bendición, esa bendición, yo estoy haciendo algo que no le agrada a Dios, ¿usted cree que eso puede ser bendición? No lo sé. De bendición, eso no viene de Dios. Por eso, la palabra de Dios es un colador. Todo lo que nos pasa tiene que pasar por aquí. Si a mí me van a dar algo y la Biblia lo apoya, yo lo acepto. Por eso es importante la palabra de Dios para vencer el pecado. Incluir el alma todo buen sentimiento y sentimiento. Ya no hay cómo percibir. Hay ahora una nueva modalidad que dice: yo soy open mente abierta. Es que el Señor es bueno. Eso era antes, pero uno puede hacer una cervecita, una bailadita, una musiquita, una cosita. Ya se va perdiendo el discernimiento de lo que es pecado, lo que es bueno y lo que es malo. No, déjame ir aquí. Y lo peor de todo, que si